Bien, estamos iniciando un nuevo programa de Buenas Noticias de Gran Gozo. Pero también estamos iniciando nuevos alcances, tenemos nuevos retos. Entre ellos estamos colaborando con la Universidad Internacional de Los Ángeles, una ciudad teológica de Los Ángeles, a donde esa universidad está dirigida. El rector es un buen amigo de nosotros, señor Henry Mogollón, y también es colaborador de Buenas Noticias, y también ustedes lo van a ver aquí, y también va a ser colaborador junto con nosotros en las células dinámicas, que ya les iremos platicando de eso. ¿Y por qué te queremos platicar de la Universidad Internacional de Los Ángeles? Que ese es el nombre. Porque estamos capacitándonos y capacitándolos a las personas que van a enseñar a otros, que van a intervenir para llevar adelante la realidad del Evangelio de Jesucristo. Personas que, como dice la palabra, tracen bien la palabra. ¿Y de qué forma? Bueno, de una manera uniforme, de una manera completamente bíblica. Y eso es lo que nos hemos propuesto. Así es que hay otros colaboradores que tienen que pasar por la universidad, aunque sean unos grandes profesionistas, unos licenciados, teólogos, doctores, tienen que pasar por el concepto de la universidad, que es llevar y ministrar para las necesidades de acuerdo al precepto bíblico, teología bíblica. Pues bien, también te hemos mencionado acerca de las células de crecimiento y de las células dinámicas, dos cosas diferentes. Para nosotros una célula de crecimiento o grupo pequeño, o grupo de las casas, como tú quieras llamarles, son organizaciones que salen productos a veces de otras instituciones, pero que tratan de alcanzar a las personas en su zona, en su barrio, en su localidad. Es muy bueno ese trabajo, pero a veces el trabajo de ellos tienen carencias, falta material. Entonces nosotros estamos proveyendo un material muy interesante que le llamamos célula dinámica, que son los conceptos y los medios ya filmados para que puedan llevar la verdad a otros. Poco a poco se van a estar dando a conocer. Estamos ahorita en la producción, estamos ahorita en el lanzamiento de esto que nos va a llevar un tiempo, pero te vamos a ir informando. ¿Para qué? Para que haya manera de llevar el mensaje de una manera clara, ordenada y bíblica. Nuestro lema, desde luego, nuestro versículo clave es Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero también nosotros partimos de otra realidad, que es enamóralos de Cristo, enamórate de Cristo. Así es que los temas que vamos a ver ahí tienen que ver con eso. Tienen que hablarte directamente de lo que la Biblia habla de cuán grandes cosas nos ha dado Dios. Así es que está dividido en muchos temas que se pueden llevar en forma organizada, sistemática o preferencial. Es decir, tú puedes tener, o la persona o el que va a dar estas clases, puede crear preferencias y hacer lo que llamamos playlist y tomar de esas células y hacer otro conocimiento o ordenar un conocimiento, sistematizar un conocimiento. Y eso es lo que llamamos, y va a estar oyendo, que se llaman las células dinámicas. ¿Qué quiere decir esto? Queremos dinamizar el conocimiento de Dios. Y sobre todo, cómo crear en cualquier institución el amor por Jesús. Y que ese amor llegue al corazón, sea una realidad. Y que entonces cualquier cosa que tú desees, unidos a Él, lo podrás hacer. Todo lo podrás, como dice la Biblia, en Cristo que te fortalece. Estoy parodiando, desde luego. Pero acuérdate, ¿qué otra verdad más grande podemos tener? La única verdad con mayúscula es Cristo, y de eso queremos hablar. Y ahora, Buenas Noticias de Gran Gozo está patrocinando también estos grandes esfuerzos de la Universidad de Los Ángeles a través de esa institución a cargo del pastor Mogollón, y que estamos nosotros incluidos en eso, y también a través de las células dinámicas, a través de Buenas Noticias de Gran Gozo, que nos puedes ver en tu canal o nos puedes ver por internet en bngg.org, ¿verdad? Que significa Buenas Noticias de Gran Gozo. Es bngg.org. Y estamos ahí para servirte, y no te olvides, Buenas Noticias de Gran Gozo es tu programa hecho especialmente para ti. Llámanos, aparece este teléfono ahí en tu pantalla. Bienvenidos al Concilio Internacional Jesucristo Soberano con Buenas Noticias de Gran Gozo. Así que váyase usted a Concilio Jesucristo Soberano y usted va a ver ahí .org, Concilio Jesucristo. Bueno, después yo le explico con más detalle, pero Buenas Noticias de Gran Gozo va a dar un mensaje una vez más.
Y nos vamos a referir a los ministerios, según dice la Biblia. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, comenzando en el versículo 7, y en adelante va hablando de la obra de Jesucristo, de cómo Él, después de muerto, descendió a las profundidades. Y después que Él sale y va y se sienta a la diestra de Dios, reparte dones a los hombres, poniendo en la iglesia a los apóstoles, en plural. No es, apóstol o apóstoles, siempre y cuando haya una iglesia, ahí tiene que haber ministerios. Después menciona profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y entonces Pablo identifica la labor de estos ministerios, que son, ¿cuánto? Diga, ¿cuántos son? 5 ministerios. Dígalo fuerte, 5 ministerios. Y estos ministerios tienen que hacer 2 cosas con la iglesia. Primero, tienen que equipararla, que eso significa cuando se habla de formarlas para hacer ministerio, transformarlas en obreros de Dios, para la obra del ministerio. O sea, eso quiere decir que ninguno de los 5 ministerios de Dios que enseñan a la iglesia hacen la labor de la iglesia. Entiéndeme esto. Los ministerios hacemos lo que significa de edificación y de preparar a la iglesia. Pero la iglesia hace el ministerio, con los dones, sanando enfermos, viendo a los enfermos, trabajando para mantener la iglesia, haciendo esto, haciendo que. Ese es el ministerio. Y entonces dice, para que el Hijo de Dios llegue a la estatura y conocimiento de un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo en la unidad de la fe. O sea, Pablo está hablando de que debemos seguir la verdad en amor, creciendo en Cristo, para que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. O sea que lo que se está haciendo aquí por los ministerios, escuchen bien, esto es muy importante, si tú te la llevas, te la llevaste bien. Lo que tienen que hacer los ministerios es preparar a la iglesia para que lleguen a ser iguales que Cristo. Porque dice a un varón perfecto, a la unidad de la fe, dice aquí el apóstol Pablo, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir, escuchen bien esto, porque, bueno, es precioso porque otros lo creen también. La medida tenemos que sacarla nosotros los ministerios en la iglesia. La medida es cuando la persona va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo por la edificación y por el equiparamiento. Y vamos sacando la medida. Y unos, como Pablo dice, están en niveles de gloria, niveles de gloria, niveles de gloria, niveles de gloria, para llegar a ser conforme a la imagen de su Hijo y Él el primogénito entre muchos hermanos. Y esa es una labor que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, Pablo dice en Gálatas 4, 19, escribiéndolo a los Gálatas fueron problemáticos. Los Gálatas, Pablo le enseñó a ellos, a esa área de Europa, que es la parte esa que está integrada ahí entre Turquía y Siria y toda esa área por ahí. Y Pablo, cuando llegó allí, les habló del Espíritu Santo y se convirtieron y entraron por el Espíritu a la vida cristiana. Pero vinieron de allá de Europa otros cristianos con las ideas de volver a la carne, que tienes que cumplir, que tienes que hacer, que si no haces, te pierdes. Y Pablo dice, ustedes perdieron de vista, cayeron de la gracia y están sufriendo en vano. Y miren lo que dice Pablo, fíjense lo que dice Pablo. De parto estoy de vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, yo tengo dolores de parto de nuevo. Quiere decir que Él los parió una vez, que Él los engendró. Y para poder traer una persona, escuchen bien, a que llegue a tener la imagen de Jesús, a ser formado de nuevo, el que está enseñando, el que está guiando, le duele como una mujer que va a tener un niño. Porque esto no es fácil.
sacar a una persona del fango, del diablo metido con brujerías y haciendo cosas malas, asesinando, matando, robando, y traerlo a los pies de Cristo, esto duele a quien lo está enseñando. Porque no es fácil que la persona que está viendo y oyendo entre y crea. Y a veces no quiere ni oír. Y tú tienes que insistirle. Y si vuelve a oír de nuevo, síguele de nuevo hasta que un día pare. Y ya, nació. Y Pablo dice, estoy de nuevo de parto hasta que Cristo sea formado. Pero mire cómo lo dice ahora en Colosenses, capítulo 1, versículo 24 al 29. Amonestando y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo. Así que Pablo dice, nosotros estamos amonestando y enseñando en toda sabiduría celestial para presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. La palabra perfecto es maduro, no verde. Nadie se come, bueno, hay alguien que le gusta comerse las frutas verdes, pero son duras y no saben a nada. Pero cuando está madurita a todo el mundo le gusta. Y eso es lo que sucede con una persona que empieza a madurar cuando un ministerio le está preparando y está haciéndolo y está haciéndolo y está haciendo hasta que madura. Y Pablo dice hasta que presentemos a todo hombre en Cristo perfecto. La labor de los ministerios es ese, de preparar a las almas a que ellos lleguen a madurar, hasta que se saque la medida de la fe, hasta que tenga la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús. Si los ministerios no hacen eso, no están cumpliendo con su labor. Y los ministerios hoy en día se clasifican en las iglesias por uno solo, el pastor. Y ahí no hay ni apóstoles, y profetas menos. Y maestros, algunos dicen que porque enseñan la lección ahí que tienen una vez a la semana ya son maestros. Y yo creo que sí, porque estudian para enseñar. Pero casi siempre se distinguen en la iglesia el pastor y el maestro. Pero no hay apóstoles. Y hoy en día hay personas que en el mundo son apóstoles de Dios. ¿Por qué? Porque están siendo enviados. Mire, por ejemplo, estar en televisión a millones de gente, que nosotros nos preparamos y estamos en los estudios, aquí filmando y allá en el estudio, y hemos filmado a través de los años, y otros están haciendo lo mismo. Están llegando a millones de personas. Esos son apóstoles de Dios. Aquí lo que estamos enseñando a través de radio y televisión, somos apóstoles de Dios. Y somos evangelistas de Dios. Y como estamos en una grey, somos pastores de Dios también. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios por los ministerios. Así dice la Biblia. Y entonces Pablo dice, esto puede suceder de presentar a alguien, a un varón perfecto en Cristo Jesús, con el poder que obra en mí poderosamente. Esto no es cuestión de juego. Yo lo he visto, personas que se han convertido y han venido a la iglesia, que estaban bien perdidos. Y cuando conocen el Evangelio, entran y dicen, algo me tocó el corazón. Yo recibí una carta una vez de una doctora de un país fuera de Estados Unidos. Y esa persona mandó a decir, lo escuché por radio y usted cuando habló no pude resistirme al Cristo de la gloria que usted presentó. Y yo no sé ni quién es. Y eso hace algún tiempo. Y la carta llegó a mis manos a través del P.O. Box de Buenas Noticias de Gran Gozo. Y otros que querían hasta asesinar en una montaña allá en un país fuera de Estados Unidos. Y estaba oyendo a la señora radio onda corta y ahí yo hablándole de Cristo. Y la persona estaba ahí temblando porque decía, yo quiero matar a no sé quién. Y había otro que quería hacer lo mismo y los dos se convirtieron y comenzaron a llorar. O sea, Cristo obró a través del ministerio del apostolado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora, con el mismo espíritu de fe, como está escrito, yo creí, yo confío. Y si yo confieso, es lo que dice Pablo, el mismo espíritu de fe. El mismo espíritu de fe de Cristo es creerlo. El mismo espíritu de Cristo es confesarlo. Porque está escrito así. Si yo tengo esa fe, si yo creí, tengo que hablar. Por eso, si tú dices que tú crees, y lo compartes, ya lo tienes. Bendecidos todos, que Cristo siempre me los acompaña. Amén y amén. Qué bueno que están con nosotros. Estamos retomando la serie acerca de la fidelidad. Ya hemos hablado en varios aspectos. Una de las cosas que dejamos muy en claro eran esas dos avenidas de la fe. Por un lado, la fe
que salva, la fe de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios. Y por otro lado, es la fe del hombre, es decir, lo que el hombre define por fe, como confianza, suficiencia, perseverancia. Pero lo que Dios señala acerca de fe es lo que se liga a la palabra fidelidad. Y la palabra fidelidad está ligada a la palabra fe. Por lo tanto, fidelidad es poder llevar adelante la fe, es decir, ejercer la fe. Entonces, si nosotros ejercemos la fe, y la fe es un regalo de Dios, entonces, ¿qué es lo que hacemos al ser fieles a Dios? Por ejemplo, ya hemos visto eso en los capítulos anteriores. ¿Será que entonces ser fiel a Dios es hacer o no hacer algunas cosas? ¿Hacer o no hacer algunas doctrinas? ¿Ser determinantes en algún aspecto de negación o de retribución? No necesariamente, porque lo que Dios nos pide que seamos fieles es que ejerzamos la fe en Él. ¿Y cuál es esa fe? El pastor les va a definir también esto en una excelente presentación, ¿verdad? Y desde luego estamos hablando que es la diferencia entre la fe en Jesús a la fe de Jesús. Lo mismo que la fe en el hombre que la fe del hombre, ¿verdad? Entonces, en este momento, si nos referimos a Romanos capítulo 1, que ya lo mencionamos, en Romanos capítulo 1, ¿qué es lo que dice? A partir del 16, que la fe de Dios es lo que nosotros definimos como prueba del Evangelio, es decir, por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros tenemos que llevar esa potencia que dice Romanos 1, que es el Evangelio, porque el Evangelio de Dios es potencia de Dios, power, se definiría en inglés, ¿verdad? De ahí viene la palabra, ¿verdad? Potencia de Dios. Entonces, quiere decir que la fe proviene del Evangelio, y el Evangelio no es algo que nosotros hayamos hecho, sino el Evangelio es lo que Dios hizo por nosotros, que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces, si la fe está basada en el Evangelio, y el Evangelio nos da la pauta, y la fe es un regalo de Dios, entonces para tener esa potencia, ¿verdad?, que trae el Evangelio, y el Evangelio es poner esa fe en Dios, entonces quiere decir que la fidelidad hacia Dios es potencia, es poder de Dios. ¿Será que vamos bien? Vayamos de nuevo a lo que estábamos analizando en el anterior capítulo. Habíamos visto que la fe, por ejemplo, del pueblo de Israel, ellos tuvieron problemas, tuvieron serias situaciones con Dios, y principalmente por los ídolos, es decir, y Dios lo dice, fueron infieles a mí por serle fieles ¿a quién? A los ídolos. Entonces, ahí estaba basada la infidelidad. Entonces, para que existiera esa fidelidad, Dios dice, regresen a mí, volteen hacia mí, no volteen hacia sus ídolos, sino que volteen hacia mí, que yo soy el que doy, yo soy el que tengo la solución, la justicia es mía. Los otros dioses, eso no tienen justicia. Bueno, entonces ellos fallaron, fueron llevados al cautiverio, recuerden. Ya empezó desde la diáspora, había sucedido algunos años antes, ¿verdad?, en la diáspora de la parte del norte de Israel, ¿verdad? Ahora, cuando ya están en el sur, ¿verdad?, vienen hacia cuando son cautivos en Babilonia. Entonces, después de 70 años van a regresar, ¿y qué es lo que dicen? Vamos a ser fieles a Dios. ¿Saben lo que dijeron? Vamos a ser fieles a la ley. Porque ellos creían que eso era manera de ser fieles a Dios. Pero perdónenme, no es que nosotros le seamos fiel a las cosas, aún a las cosas que vienen de Dios. Ya habíamos mencionado el capítulo 5, 6 del libro de Juan, a donde Juan, en el Evangelio de Juan, a donde Cristo, ¿verdad?, comenta y dice, ustedes tienen fe, como quien dice, y son fieles a Moisés, pero no proviene de ahí, el poder viene de mí. Yo soy el que le di a Moisés, yo soy más allá de Moisés, yo fui antes que Moisés. Entonces ahí viene un diálogo muy interesante. Entonces les dice, bueno, ustedes, por ejemplo, pueden probar lo que Dios les dio el maná, pero aún que comieron maná, que fue lo que ustedes vienen en la ley de Moisés, pero murieron, porque yo soy, ¿qué dice? El pan de vida. Entonces les dice, eso es el camino a seguir. El camino a seguir es hacia el ¿qué? Hacia el pan de vida, hacia el agua de vida, hacia el árbol de la vida, ¿verdad?, en lugar de ir hacia la otra justicia, al árbol del conocimiento del bien y mal, que ya lo hemos definido mucho en cuanto a Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Ahora, si ustedes entonces recapitulan y se basan en lo que vimos también en el anterior, en la que decíamos, ¿será que la fe entonces podemos entenderla cuando le preguntan a Dios, o en este caso cuando está Jesús aquí, le preguntan a Jesús, ¿en qué vamos a ser fieles? Es decir, ¿qué necesitamos hacer
para ser salvos. Entonces Jesús les contesta, mira, pon atención en esto. Le dice, en primer lugar, en el capítulo 3 del libro de Juan, aparece ahí Nicodemo, que él era lo que, digamos decir, la suma del judaísmo, porque era el príncipe de la sinagoga. Entonces le dice, tú tienes que nacer de nuevo y tienes que poner la fe, porque dice, porque tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que ponga en él su fe, para que todo que en él crea, ¿verdad?, tenga vida eterna. Se lo dice a él. Pero luego en el capítulo 4, adelantito del 3, habíamos analizado que a la mujer samaritana no le dice lo mismo. Nicodemo viene con él a decirle eso. En cambio, a la mujer samaritana Dios le ofrece y Dios le llama la atención. Le dice, si tú me pedirías, yo te daría agua que salte para vida eterna. Ahí dejamos el capítulo anterior también. Entonces, ¿en qué estaba cifrando entonces su fidelidad? Ok, a Nicodemo le dice, tienes que nacer de nuevo, quitarte lo anterior, la fidelidad que traías anterior. ¿Se acuerdan que dijimos que Dios le dijo, ya estoy harto de tus sacrificios, de tus días de fiesta, de tus comidas, etc. Ahora acá le está diciendo, ahora tú tienes que nacer de nuevo, aún ahora que yo estoy aquí. Entonces, si comparan esos dos momentos, van a ver que la mujer samaritana entonces le dice, bien, ¿sabes qué? Ven conmigo, yo te voy a decir cómo. Entonces ella se pone a pensar y dice, pero ¿cómo voy a hacer esto? Entonces le dice él, ven, tráete a tu esposo. Oh, pero no es mi esposo. ¿Pero qué le dice él? Tráete tu pecado, tráetelo. Entonces cuando le dice, mira, esto va a suceder, entonces dice, ¿será que tú eres profeta? Lo confiesa. Entonces dice, sí, yo soy. Entonces cuando voltea a sus discípulos que están de regreso, entonces le dice, no he encontrado, fíjense, esto es la situación que hay que tomar en cuenta. Vamos diciendo, podríamos transliterarlo, esta es la fidelidad que mi Padre busca. ¿Qué dice? Que la adoración venga en espíritu, ¿y qué dice? En verdad. ¿Y apuntando a dónde? Apuntando a lo que haya sucedido con quién, con la mujer samaritana. Entonces quiere decir que para voltear y entender el sentido de lo que es fidelidad, necesitamos centrarnos en Jesús. De nuevo vamos a insistir en que no importa donde tú estés, no importa cuál sea tu pecado, el sentido de fidelidad, fíjate, no es que tanto vas a coger cosas o dejar cosas, sino tomar la experiencia con Jesús, dice, conocerlo a Él en la vida eterna y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Así es que dijimos también, si tú estás ahí donde estás, no importa cómo estés, no importa si tú estás en una posición en que conoces la ley, conoces los principios, o crees que estés completamente destituido, crees inclusive que estés adorando de una manera diferente, pero Dios y Jesús te dicen, no, ven a ser fiel conmigo. ¿Qué quiere decir? Reúnete conmigo, tráete aún tu pecado, en eso quiero tu fidelidad, en que te reúnas conmigo y apliques la fe, el regalo que yo te di, y vas a ver que entonces tuya es la vida eterna. Si tú me confiesas con tu boca y con el corazón crees que yo resucité a los muertos, o sea, que yo soy un Dios vivo para ti, entonces tienes vida eterna. Yo pienso que ahí está la suma de lo que nosotros vamos a predicar. Ahí está la suma de lo que Buenas Noticias de Gran Gozo trae para ustedes. Es noticia de buen gozo y de gran gozo saber que Dios nos permite entender la fidelidad y ejercer la fidelidad no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo. Entonces somos fieles a ir por lo que Él hizo, no a ir por lo que nosotros creemos que vamos a hacer o vamos a tener. ¿Se fijan la diferencia? Y se acuerdan que yo empecé esto y todavía va a haber otro capítulo más. ¿Se fijan la diferencia entre ir por las cosas, aún las cosas de Dios como el maná, a ir por el verdadero pan, a ir por el verdadero Jesús, a conocerlo, a llenarse de Él, a entenderlo a Él, a tomar lo que Él da? ¿Y saben lo que es dar? A tomar de gracia para entonces poder dar de gracia. Si tienen gracia, den de gracia. No podemos dar lo que no tenemos. No podemos nosotros apuntar hacia ti, hacia Jesús, bajo mi fe. Eso nunca va a suceder. Pero sí yo puedo tomar de tu mano y poner en la mano de Dios por la fe de Jesús. Así es que alíate con nosotros. Este es un programa especial para ti, porque no importa cómo estés, nosotros te vamos a enseñar, te vamos a mostrar, te vamos a ligar con las manos y en los brazos de Jesús. Tiende ese camino hacia Él. En Él está tu completa libertad y en Él está tu completa reconciliación. Aprovecha este programa, trae a otros a este programa. Este es tu canal de Buenas Noticias de Gran Gozo, que está siempre sirviendo para ti. Que Dios te bendiga.
nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que algo pueda quitarte el temor, pero no por siempre durará. Pronto volverá con más intensidad. Lo que gozo fue, ahora es dolor. Nadie pudo hacer lo que Cristo hizo dentro de mi ser. Me llenó de paz y felicidad. Nadie pudo hacer lo que ha hecho Él. Es posible que un amigo no te falle hoy, pero no puedes afirmar que jamás lo hará, que siempre estará a tu lado como está Jesús.